FM, en donde con personalidades destacadas de la política entrevistamos para todo el país y para la página www.realpolitik.fm. En este caso tenemos a alguien muy especial de este gobierno. Y bienvenido, Ale. Sí, gracias, Ale Costanzo. gracias. Y justamente queremos darle la bienvenida a Esteban Burrich, que es senador por Cambiemos. Claro. Esteban, bienvenido a Realpolitik FM. Muchas gracias por el llamado y bienvenidos a ustedes también a esta pequeña conversación que vamos a tener. Te saludamos acá, Alejandro, Alberto y Rosario. Muchas gracias. Bueno, saludos Alejandro, Alberto y Rosario. Esteban, ¿cómo estás? Contame un poquito en qué te encontrás actualmente por el lado, obviamente, del Congreso. La verdad que es una experiencia muy interesante por la dedicación que uno le puede hacer a algo que realmente empecé a trabajar mucho en la campaña, que es el recorrer la provincia de Buenos Aires, trabajar más de cerca con el equipo de María Eugenia y en ese sentido dedicarle tiempo también a ver cómo podemos aportar desde acá a todo ese trabajo que están haciendo, ¿no? Creo que es el objetivo más importante que tenemos todos los que estamos acá. Vos sabés, Esteban, que nosotros estamos ubicados en la ciudad de La Plata, aquí está la radio, y hoy fue un día bastante especial. En realidad, cada vez que hay una marcha, un paro y demás, sobre todo esta semana bastante convulsionada. Por una parte tenemos el paro de Banco Provincia, por otra parte mañana paro nacional, se sumó Semana Santa, principio de mes que es bastante complicado, y por la otra parte tenemos el tema de los docentes. ¿Cómo ves tanta convulsión que se ve? Bueno, nosotros lo vemos específicamente por estar ubicados en esta zona, pero también se ve en los medios y supongo que ustedes como gobierno lo notan. Mira, Rosario, la verdad es que cuando vas a salir un poco de la efervescencia que puede tener obviamente La Plata, que es una ciudad muy politizada, ¿no? Es el centro y capital de la provincia, está la legislatura, está obviamente toda la sede de gobierno, y eso genera que por ahí allí la efervescencia sea mucho más visible. Te doy algunos números, por ahora obviamente provisorios, pero que nos están dando del paro de hoy. Sí. El aplazamiento está en el orden del 40%, lo cual es muy bajo. Y solamente 300 escuelas no abrieron sus puertas de más de 10.000 que tiene la provincia, con lo cual la realidad es que cuando salís, repito, de esa efervescencia, la mayoría de docentes sigue eligiendo ir a trabajar, y yo creo que eso es una enorme señal. Claro. para la provincia, ¿no? Era algo que habíamos logrado a nivel de la ciudad de Buenos Aires y que había sido realmente muy bueno, porque los paros realmente son realmente muy difíciles de recuperar los días que se pierden. Entonces creo que estamos en un buen camino. Son buenas señales para lo que queremos todos como construcción de futuro en la provincia. Claro. Esteban, ¿qué tal? Alejandro te saluda, ¿cómo estás? Alejandro, ¿cómo estás? Tengo acá una declaración tuya. Vos dijiste que los docentes en la provincia de Buenos Aires le ganaron a la inflación. ¿Es así? Sí. Bien. En los 2 primeros años de María Eugenia Vidal, los aumentos salariales estuvieron por encima de la inflación, ¿no? Del INDEC. Claro. Y lo que sostenía... Perdón, tal vez, Alejandro, disculpame. No, te quería consultar sobre ese punto, porque es el punto, uno de los puntos más duros de la negociación. Digo, justamente los primeros años, que era cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires no contaba con este excedente de 40.000 millones más, producto de la redistribución del dinero, ¿no? Digo, le dio a los docentes el primer año creo que un poco más del 30%. Ahora con la previsión... No, más cerca del 35%. Sí, más cerca del 35%, sí, es verdad. Digo, con la previsión ya hoy del Banco Nación, que conocimos que hace la previsión de la inflación, que está por arriba del 20.3. Digo, ¿por qué es tan dura la posición del gobierno de María Eugenia Vidal, teniendo más dinero todavía aún, de no superar el 15%? A ver, Alejandro, varias aclaraciones en la pregunta. La primera no es que hay más dinero porque en María Eugenia el gobierno resolvió el tema del fondo del conurbano. Esos 40.000 millones de pesos más ya venían, lo que pasa es que no venían en un formato
obligatorios, sino que eran como un acuerdo entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. No es que ha venido más plata, sino que ahora la plata que viene está dentro de un esquema que garantiza cierta previsibilidad de que va a seguir viniendo. Sí va a pasar a partir del 2020 en adelante, que van a venir casi 20 mil millones de pesos más. Pero ahora estos 45 mil millones de pesos vienen simplemente como venían esos 45 mil millones de pesos antes, como nada más que dentro de un acuerdo con las provincias que fue muy importante porque le da garantía y previsibilidad a eso. Eso como primer punto. El segundo, que me parece también importante, es que lo que dice el Banco Central hoy es hace una consulta con varias, con casi 40 consultoras económicas y generan un índice, y estas consultoras dicen que la inflación puede estar alrededor del 20%, pero eso no cambió la previsión del gobierno nacional. Nosotros seguimos con la estimación y la meta de inflación que puso el gobierno, que es el 15%. Pero además, si hace falta ratificar, porque creemos que es importante, la garantía que nosotros queremos darle a todos los docentes, que no queremos que pierdan valor del salario, valor real del salario, agregamos en la negociación, en el acuerdo propuesto, una cláusula de revisión. Y no es una cláusula de monitoreo que simplemente dice cuánto está la inflación, sino que obliga a, después del último aumento, es decir, después del mes de septiembre que entra el último aumento en este acuerdo, sentarnos, que era lo que pedían los gremios no querían que el aumento fuera automático, sino que no querían que viniera de una negociación, y a partir de esa negociación, de ese diálogo que tengamos, el gobierno debe garantizar que no haya pérdida real de salario, es decir, lo ponemos por escrito este compromiso que tenemos, que tiene María Eugenia, que tenemos todos en la provincia, que los docentes no queremos que pierdan valor real de salario. Así que seguimos en esa tendencia, como lo hicimos en 2016, 2017 lo queremos hacer en 2018 y está escrito en el acuerdo que estamos planteando. Esteban, respecto a esto, ¿cuáles son los puntos donde les cuesta ponerse de acuerdo? Porque el otro día tenía la posibilidad de charlar en off con Baradel y nos decía que el tema de tantos cierres de escuela, que vos en tu Facebook te tomaste la delicadeza también de hacer un comunicado explicando bien, bueno, en realidad respondiste un comentario, si mal no recuerdo. Sí, respondí un comentario. Ah, claro, respondiste un comentario diciendo que no eran un cierre, sino que estaban manejando de otra manera, como que había pocos chicos, entonces los ponían todos. Exacto, reacomodando. Perdóname, Rosario. No, sí, me gustaría que aclares ese punto, pero me dijo justamente Roberto que se estaba solucionando por lo menos el tema del Tigre, porque muchas familias se tomaban un catamarán específicamente para la isla y ahora con este reacomodamiento se tenían que tomar 2, 3 y tardaban 3 horas en llegar. Después otras voces dijeron... No es tan así. Nosotros trabajamos mucho con los docentes de islas y podés hablar con ellos. Me he reunido varias veces con ella antes ya como ministro y todo. Inclusive en algún momento hubo fotos porque hicimos reuniones en el ministerio, porque venimos siguiendo esta problemática hace tiempo. Y además el trabajo que se hizo fue hablar con las familias, y muchas familias estaban también buscando lo que estamos buscando es que no haya una población muy baja de alumnos y alumnas en una escuela. ¿Por qué? Porque es mala para la calidad educativa, porque en una escuela, cuando vos mezclas muchas edades, en escuelas así rurales o escuelas del Delta como que son rurales, ¿no? Pero que están más alejadas o que tienen poca matrícula, en general se mezclan, ¿no? Hay pocos docentes y se mezclan edades. Cuando lo haces con grupos muy pequeños y permanentes, termina siendo malo para los estudiantes. Entonces lo que buscamos es ampliar la cantidad de alumnos y alumnas. Obviamente que la escuela queda, el edificio queda, y si el día de mañana vuelve a haber demanda, se vuelve a utilizar. Así que eso de ninguna manera es un cierre. No estamos dejando a estudiantes sin servicio educativo, sino queremos al revés, darle mejor educación, porque tienen más estudiantes, porque tienen más estudiantes de su edad, que están compartiendo estudios, pueden armar grupos de trabajo con distintas edades y con las mismas. Y además también quiero darle cierta dimensión. Estamos hablando de 20 escuelas de más de 10.000. Claro, pero decían, Esteban, discúlpame, ¿no? Pero decían que justamente cerraban esas escuelas para vender esos terrenos. Yo te digo, obviamente, para que desmientas o que lo afirmes, ¿no? Vender esos terrenos porque son muy caros y al mismo tiempo que había un negocio atrás de El Tigre porque era agua dulce, entonces, bueno, obviamente se ve la privatización. No es así, también se dijo que era por ajuste y
te vuelvo a decir, no, ajustar 20 escuelas en 10.000 no es ajuste. Estamos realmente, lo que estamos buscando es darle mejor educación a todos los estudiantes. Ese es el objetivo. Cuando hablamos de presentismo es lo mismo. Cuando un maestro te cambia muchas veces frente al aula, el estudiante pierde. Además de que el maestro le cuesta cuando entra, tiene que conocer de vuelta a los estudiantes y empezar de cero, el estudiante pierde capacidad y condiciones de aprendizaje. Claro. Estamos siempre buscando cómo mejoramos la calidad educativa. En la provincia de Buenos Aires, los maestros que van a escuelas estatales faltan o toman licencias 3 veces más que en las escuelas privadas con el mismo régimen de licencia. Es decir, tienen las mismas licencias para tomarse y lo de las escuelas estatales se toman 3 veces más que las escuelas privadas. Eso le cuesta a la provincia 19.000 millones de pesos, que podrían ir a mejores salarios. Claro. Por eso lo queremos poner. O mejores lugares, mejores escuelas, mejorar las instituciones. Absolutamente. Pero primero, yo creo que la verdad que la inversión la estamos haciendo, este año estamos arriba de los 5.000. Bueno, se cortó la comunicación, pero está bueno este punto que vaya derribando mitos, de cierta manera. Viste que en la política y sobre todo en los medios de comunicación está el yo te digo, me digo, te dije, y quizás alguna palabra oficial que, más allá de que este gobierno lo hace en el Congreso, sí, porque no es algo que por lo menos estábamos muy acostumbrados últimamente, que vayan y respondan, más allá de los papelitos y demás que desvirtúan un poco las cosas. Una palabra oficial como es la de Esteban Bullrich creo que está un poco aceptada, y que no sea responder el comentario específico de la persona en Facebook, por ejemplo. No sé cómo lo ves vos, Ale y Alberto. Alberto, dale vos. No, creo que es un problema histórico, ¿no? De las últimas 4 décadas, por lo menos, la cuestión de la educación. Y lamentablemente siempre se pone sobre el tapete al momento de inicio de las clases, y luego, una vez que se cierra la negociación salarial, parece que la cuestión educativa queda postergada hasta el nuevo inicio de clases del año siguiente. Claro. Y realmente las últimas pruebas, las últimas evaluaciones que se han hecho sobre educación, sobre todo en el área de matemáticas, son realmente muy preocupantes. Sí. Y bueno, lo que me interesaba preguntarle al ministro, al ex ministro, era, por un lado, ha circulado una información, un rumor de su pretensión de retornar al ministerio, y por otro lado ver si tenían una propuesta concreta, porque en realidad sabemos de iniciativas aisladas que circulan, pero que todavía no se han definido en un cuerpo de un proyecto de ley, por ejemplo. Claro. Sí, yo le hubiese preguntado algunas cuestiones más con respecto. A mí me hizo ruido un poco cuando el ministro hizo referencia a la cuestión de la demanda en una escuela. Claro. Y no es que esté del todo bien ni del todo mal, porque digo, vos ponés una escuela en general en un lugar porque sabés que hay gente, hay población. Ahora, la demanda... Claro, la demanda ahí es relativa, eso se puede... retomamos la comunicación con el senador, le agradecemos... no sé dónde se cortó, estaba vehementemente planteando una posición y no sé dónde se cortó. Quería hacerle una consulta a Alberto Letieri. ¿Qué tal? Bueno, en primer... Hola. Bueno, no está complicado. Mucha está complicado. Bueno, estaría bueno, ya que no tenemos mucho tiempo, habría que hacer como un mini resumen. Hablar algo, no sé si quieren hacer algo de lo actual. Yo quería que responda un poco el tema del bachillerato de adultos. Sí, bueno, claro, ese es uno de los puntos críticos, fuerte, ¿no? Porque ese es un punto crítico. Ahí se cerraron bachilleratos de adultos en escuelas medias, porque claro, funcionaban en escuelas medias, que esto es comprensible que se quieran pasar a escuelas de adultos, pero no había establecimientos en lugares donde cerraron para pasar ese bachillerato a escuela de adultos, con lo cual se cerró directamente. Claro. Entonces, el problema es lo mismo esto de la demanda y la oferta, ¿no? Vos le sacás un bachillerato de adultos a alguien que está en la periferia de la ciudad de La Plata y tiene que viajar 20 kilómetros hacia el centro. Si es adulto, se le complica porque tiene que dejar el trabajo, la familia, y encima está terminando la educación, y esa educación le permite seguir después una carrera universitaria o al mismo tiempo que lo acepten en un mejor trabajo. Claro. Quizás. Entonces ahí es donde hace ruido, ¿no? Y de pronto que nunca en la historia de La Plata, porque es un lugar, la ciudad es un lugar donde siempre se caracterizó por tener tremenda cantidad de oferta pública, de pronto, en el mismo momento que cierran bachilleratos, surge una propuesta privada que está ofreciendo el bachillerato a 2.000, 3.000 pesos
las 3 materias cada 2 meses, una cosa así. Sí, Digo, claro, que entonces vos tuviste la eso posibilidad es- también de entrevistarlo claro. en el programa. Eso es Para entrevistarlo, llamativo. en realidad fue una cosa media... Sí. No, eso es algo muy interesante, porque en realidad en los años de gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires hubo una oferta inferior a la demanda en términos educativos, pese a que no había ningún tipo de presión económica ni financiera sobre el erario público, y por el contrario se incrementó notablemente la oferta privada. Claro. Esperemos que tengan unos minutos ahora cuando retomemos la comunicación. Le vamos a pedir por lo menos unos 5 minutos más para poder seguir charlando. Pero aparte de esto me gustaría hablar un poco más de la situación actual, qué fue lo que sucedió ayer, si hay alguna palabra oficial de eso. Me gustaría que... Sí, que se la pregunte. gobernadora, estaría bueno preguntarle por el tema de... Hoy hablamos con Petrosini. Bueno. Lo tenemos al aire. Decinos, Vicky, cuándo se establece la comunicación para poder hacerle mínimo 2 Esteban. Sí, acá, perdón, disculpen, tenemos que todavía mucho que hacer en la comunicación telefónica. Son muchas cosas que hay que cambiar todavía, pero vayamos por punto. Tenemos Vale, me estaban haciendo una consulta, creo que de Alberto, y no se cortó. Sí, quería consultarte. Ha circulado el otro día un rumor de tu posibilidad de retorno al Ministerio de Educación en la medida en que Finocchiaro parece dedicarse más plenamente al caso de La Matanza. ¿Podés confirmarlo eso? No. La verdad que estamos los dos dedicados a las tareas. Alejandro haciendo un excelente laburo como ministro y yo tratando de hacer un buen trabajo como senador de la provincia. Claro. La verdad es que no hay nada de eso y realmente me parece que sobre todo estos años hay que aprovechar para realmente empujar las cosas que tenemos que hacer. Recién decía, está el tema del teléfono, en la provincia hay un montón de cosas que hacer. Todas las semanas estoy recorriendo el interior, mañana voy a Tandil y durante la semana voy a distintos lugares del conurbano. Me parece que es importante dedicarnos a eso, y a eso estoy dedicado yo, y sé que él también. Trabajamos, saben que somos parte de un equipo grande que trabaja hace muchos años juntos, y estamos trabajando codo a codo porque tengo varios proyectos de ley que hay que tratar acá en el Senado, pero como parte del equipo que él está liderando en el Ministerio. Esteban, si te parece bien, vamos a hacerte las últimas 2 preguntas. Dale, cómo no. En un principio, recién cuando intentábamos retomar la comunicación, hablábamos del tema del bachillerato de adultos. Sobre todo acá en la ciudad de La Plata, bueno, es la ciudad de los estudiantes y están las universidades. Y si hay colegios de la periferia que cierran y demás, teniendo en cuenta que son para adultos, personas que ya trabajan, que muchos tienen familia o que la gran mayoría tiene familia, o que tienen que estudiar de noche ya que tienen que mantenerse... ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Es cierto que se cerraron tantos bachilleratos? Porque también se abrió un nuevo negocio que justamente acá Alejandro se hizo pasar por un interesado. Te cuento un mini resumen. Era un instituto que si vos pagabas en 6 meses, ¿cómo era, Ale? Te aprobaban 4 materias. Cada 2 meses, 3 materias, 3.000 pesos. 3.000 pesos. Un instituto privado que te las hacían así, como en un año liquidás todo. La verdad que lamentablemente hay muchos que se aprovechan de esa demanda, porque la verdad es que el título secundario te genera una posibilidad mayor de conseguir trabajo. En muchos casos es un requerimiento ya casi obligatorio, infaltable, así que creo que hay mucho de eso. Pero por el contrario, nosotros lo que estamos buscando y realmente ampliando las oportunidades que tengan de hacer, de terminar el secundario a través en forma gratuita, primero, para que quede claro, nadie tiene que pagar para terminar el secundario, pero a través de internet, de distintos medios, de utilizar la estructura que existe. Y ahí ordenar también la demanda, ¿no? Porque el tema también es que podamos acompañar a los que ingresan a este tipo de estudio, a este tipo de institutos, y acompañarlos a lo largo de la carrera para garantizar que terminen y que no sea un esfuerzo en vano. Lo hicimos ya en la ciudad con el terminada secundaria, que es una herramienta que también está disponible. Está trabajando más el gobierno nacional con una propuesta concreta también, lo sé. Así que la vocación es que terminen. Este año ha crecido en más de 90.000 los adultos que quieren terminar la primaria y la secundaria a través de las nuevas propuestas. Así que realmente, por el contrario, lo que queremos es de vuelta mejorarle las condiciones para que aquel que se decida terminar el secundario lo pueda hacer. Esteban, Y ahí te ofrezco que aquellos que tengan dudas, les dejo mi teléfono, 11 5002 5656. Me pueden escribir un mensaje en WhatsApp y
y a partir de eso evacuar cualquier duda o ayudarlos en encontrar la mejor manera de que la persona que me contacte termine el secundario o el primario, eso hace falta también. Claramente, porque eso hace que si tienes mejor educación, tengas mejor calidad de vida y un mejor trabajo, y así es como vamos creciendo entre todos. Absolutamente, aparte es un tremendo ejemplo cuando un adulto en una comunidad hace el esfuerzo de terminar el secundario, es un tremendo ejemplo para los jóvenes y los niños en esa comunidad, así que por eso para nosotros es tan importante promoverlo, ¿no? Hay más de 7 millones de adultos en Argentina que no terminaron el secundario. Claramente es una cifra muy importante. Esteban, te agradezco muchísimo la comunicación y obviamente cuando estés en la ciudad de La Plata nos gustaría mucho que nos visites aquí en la radio. Bueno, cómo no, y muchas gracias a ustedes por poder tener esta conversación y llegarle a todos los platenses, así que un abrazo grande y un saludo a todos, a los tres, a Alberto, Alejandro y a vos, Rosario. Bueno, un placer. Hasta pronto. Ahí estábamos con Esteban Bullrich, senador nacional por Cambiemos, que de alguna manera sirvió entre las pocas entrevistas que da, porque convengamos que son muy pocas. Sí. Tenés tantas cosas para preguntar y para evacuar, pero creo que en un momento en el cual estamos con la paritaria, con el paro, con esto y con lo otro, por lo menos saber cuál es la versión oficial. También algo que me resultó muy interesante de las declaraciones, y es el hecho de cómo está trabajando sobre el territorio en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Siendo senador nacional, sin embargo, después de la presencia fuerte de la figura de Finocchiaro en los años anteriores, hasta que asume la candidatura Bullrich, ahora parece que está actuando como una especie de ministro de Educación paralelo de la provincia. Claramente, claramente. Bueno, serán cosas que vamos a tener que ir anotando y cuando viene a agarrarlo, bueno, encadenarlo, bueno, lo tratamos bien. Tener un poquito, y sí, o sea, uno hubiese querido hacerle un poquito más de preguntas, pero bueno. Hay que decir la verdad. No nos alcanzó el tiempo. Hay que decir la verdad. Teníamos muy poco tiempo y es como que... muy poco tiempo para repreguntas miles, que uno no puede estar todo el tiempo, pero bueno, con poco tiempo se hace lo que se puede. Para la próxima agarramos más citas, porque es lo que debe gustar, un café. O sacarlo un poco de la coyuntura del conflicto, ¿no? Porque en realidad creo que el tema de la educación puede ser noticia por el tema salarial y los paros, pero fundamentalmente es un desafío y una urgencia que tiene que afrontar nuestra sociedad y que lo viene postergando indefinidamente. Igualmente no dijo nada del paro de bancos. Se fue más para el lado docente, ahí le salió, como dice Alberto, el tema del ministro. Por el, claro. Claramente, no, bueno, en realidad creo que él se ha posicionado con la figura de educador y bueno, y está trabajando en este aspecto, tanto en el Senado como en la provincia. Me llamó mucho la atención esto, que vieron que comentaba que había estado en el Tigre, que había estado con docentes de distintos lugares y demás, por eso veo que efectivamente parece ser una prioridad el enfoque por lo menos de la cuestión educativa. Lo que no sabemos muy bien es con qué políticas se pretende llevar adelante y algunas, como el caso de los bachilleratos, el tema de las escuelas rancho y demás, a veces no queda demasiado en claro cuál es la política que se va a implementar y genera cuestionamientos bastante sensibles en la sociedad. Bueno, si les parece bien, nos reencontramos el próximo especial. Dale.